Bien, chicos, continuamos. Así ya le vamos dando un cierre a todo este tema porque hoy se termina. Se termina hidratos de carbono, lo único que nos queda es practicar. Nada más que practicar, ver el tema de los ensayos, ejercicios y nada más. Esto que está acá es una de las cosas que voy a tomar en la evaluación. Esto lo voy a tomar, necesitamos verlo bien. Y justamente esto que está acá es lo que se llama metilación exhaustiva. ¿Bien? La metilación exhaustiva lo que hace, y es importantísimo para las técnicas de análisis de datos de carbono en un laboratorio, es, fíjense, acá tenemos la alfa-D-glucopiranosa y tenemos este compuesto que es, no es iodoformo, se me fue el nombre, es parecido al iodoformo, no importa. Acá tenemos este carbono que lo que va a hacer aportarnos yodo. Y tenemos óxido de plata, por ejemplo. Puede ser algún otro compuesto. Yodo metilo se llama este compuesto. Ahí está, se me ha ido el nombre. Yodo metilo. Entonces, yodo metano. Perdón, yodo metano. Entonces, acá tenemos el yodo metano. Fíjense que si esto se rompería, me estaría aportando metiles. Bueno, de hecho se rompe. Pero miren dónde se rompe. Fíjense que acá tenemos óxido de plata, que es algo que nos va a ayudar justamente a favorecer la reacción. Se rompe absolutamente en todos los grupos alcohol. Fíjense que se está rompiendo en el grupo alcohol del carbono 6, en el del carbono 1, en el del carbono 2, en el carbono 3, en el carbono 4. Se rompió en todos los grupos alcohol. Fíjense dónde estaban los grupos alcohol. Ahora, ¿qué hay? Metiles, o sea, hay metilos ahí, justamente. Esos metilos me están haciendo una marca, me causan una marcación de dónde había grupos alcohol. Si, por ejemplo, y acá está la aplicación en un laboratorio. Si yo, por ejemplo, tengo un disacárido, en el disacárido nunca se van a poder unir a la unión glicosídica. ¿Por qué no se van a poder unir a la unión glicosídica? Es porque los carbonos anoméricos están compartidos, no pueden entrar en mutarrotación, entonces no los voy a poder metilar. Y ahí hay una clave muy importante. Otra manera de metilar es usando anhídrido acético. Fíjense que hace exactamente lo mismo. Justo donde están los alcoholes, se une un acetato. ¿Ven? O sea que lo que hizo, en vez de metilar, fue acetilar. Es parecido a la metilación, pero solamente que en la metilación usamos metiles y en la acetilación usamos el acetil o el acetato sería. Bien, el acetil sería el etil. Podemos usar metil o etil. Bien, acá lo está mostrando para el etil, en el anterior lo estaba mostrando para el metil. Es importante que ustedes puedan visualizar esa parte. Bien, bueno, esto es importante para la cuestión de lo que van a ver más adelante, solamente lo voy a mencionar, no es que lo voy a tomar ahora, lo voy a tomar más adelante cuando veamos ácidos nucleicos. Si yo tengo un azúcar como la ribosa, si la ribosa pierde, por ejemplo, en el carbono 2, fíjense que acá tenemos el carbono 2, si pierde el grupo alcohol, es decir, pierde un oxígeno en realidad nada más, se queda con un hidrógeno, eso se lo llama desoxi. Desoxirribosa. ¿Dónde perdió el oxígeno? En el carbono 2. Entonces se va a llamar 2-desoxirribosa. Así es como se va a llamar. ¿Por qué? Porque en el carbono 2 perdió un oxígeno. Bien, si uno mira acá teníamos un grupo alcohol que perdió el oxígeno, pero lo perdió en el carbono 3. O sea, acá se va a llamar 3-desoxirribosa, porque lo perdió en el 3, estoy indicando. Miren esto. La ramnosa. La ramnosa, si yo le saco, fíjense que lo que yo hice, 6-desoxi-L-manosa. Lo que hice fue simplemente cambiar. No le demos bolilla. ¿Qué es lo que me interesa a mí, para no complicárselo a ustedes? Es, si pierde un oxígeno, tengo que indicarlo diciendo desoxi. Y tengo que indicar qué carbono fue el que perdió el oxígeno. Si fue el 2, digo 2-desoxi. Si fue el 3, digo 3-desoxi. Y va el nombre del hidrato, del monosacárido del cual perdió justamente el oxígeno. Nada más. Así de sencillo, no tiene complicación. Así que presten atención a la parte de desoxi. ¿Qué? Desoxi en el 3, en el 2, desoxi
glucosa, desoxifructosa, desoxirribosa. ¿Bien? Esta es otra cosa que también va a aparecer en temas posteriores. Acá tenemos, fíjense, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6 aparentemente. Tenemos ahí. Vamos a ver qué sucede. Si yo pongo esto con ácido fosfórico, el ácido fosfórico, ortofosfórico, es lo que yo tengo acá, lo que va a suceder es que va a interaccionar con los grupos alcohol que están afuera del ciclo, es decir, los que están formando, los que están afuera, los que no forman parte del ciclo, y se va a unir ese ácido acá. Y lo que se dice para la química biológica es que se fosforilaron. Entonces acá tenemos la fosforilación en el carbono 5 y la fosforilación en el carbono 6. Y acá se fosforiló. Nosotros en vez de escribir todo ese choclo que está escrito ahí, todas esas cosas largas, lo único que vamos a poner va a ser una P. Que lo que quiere decir esa P es que está fosforilado. Pero eso lo van a ver más adelante, solo se los cuento. Con esto ya estamos cerrando prácticamente, nos queda hacer una cosita más. En el ADN. El ADN, cuando veamos ácidos nucleicos, el ADN tiene un azúcar que se llama ribosa, ¿bien? Y acá tenemos el grupo fosfato que se está uniendo a ese azúcar, que fue justamente lo que vimos en la diapositiva anterior. Y cuando yo empiezo a tener el fosfato que se está uniendo por el carbono, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5. Por el carbono 5 se une el fosfato. Por el carbono 3 se une otro fosfato al carbono 5 de la siguiente azúcar, al carbono 3 del otro azúcar, al carbono 5. Fíjense que lo que están formando no es más ni menos que un polímero, porque el ADN es un polímero. Es un polímero de azúcares, bases nitrogenadas y grupos fosfatos. Todo eso genera una cadena larga que se puede empezar a enroscar y justamente es lo que va a dar lugar al ADN. Y acá, donde dice base 1, base 2, base 3, le vamos a poner un signo de interrogación porque lo van a ver cuando veamos ácidos nucleicos y bases nitrogenadas. Y ahí yo les voy a develar qué es lo que va justamente metido en el medio. Los nucleósidos son ni más ni menos que justamente que el azúcar unido a cada una de las bases nitrogenadas, que es eso que está en color celeste. Acá tenemos citidina, uridina, adenosina y guanosina. Lo vamos a ver cuando veamos nucleótidos, nucleósidos, ácidos nucleicos. Y con eso terminamos las diapositivas. Ahora, bien, vamos a pasar a lo último que nos queda, que es una última cosita que yo les quería explicar, que es lo que está en el PDF que les mandé, y con eso cerramos. Bien, habíamos charlado acerca de todo esto. Lo voy a poner en pantalla completa. Y habíamos charlado de la secuencia, de toda la marcha sistematizada que teníamos para reconocer. Ahora, la pregunta es la siguiente. Dame un segundito. La pregunta es la siguiente. Resulta ser que a mí me dan en un laboratorio y me dicen, bueno, tome usted, técnico químico, acá tiene una muestra, es una muestra de un hidrato de carbono, analícela, necesito que usted la analice, que usted me diga qué tenemos. Bueno, yo rápidamente, si me dicen que es un hidrato de carbono, no estoy seguro, lo que le hago es un Molish. Le hago un Molish y me va a decir, bueno, si Molish me da positivo, saco que es un hidrato de carbono, perfecto. Ahora, no sé si ese hidrato de carbono es un monosacárido, si es un polisacárido, si es un disacárido. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A mí mi jefe me dio eso, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Le hago toda la marcha sistematizada. Y ahí yo voy a poder saber si se trataba de un disacárido reductor, de un disacárido no reductor, de un monosacárido, si era almidón. O sea, así es como yo voy a poder dilucidar qué cosa me dieron. Ahora, vamos a suponer que mi jefe está muy hincha y quiere un poco más. Quiere saber cuánto era la masa, el peso molecular de esa sustancia. Y además, no solamente quiere saber el peso molecular, sino que quiere saber de qué está compuesta esa sustancia. Entonces, lo que yo tengo que hacer es una cromatografía en papel. Una cromatografía en papel es tener un frasquito con un papel que va a tener una película de una sustancia que se llama eluyente. Eso va a empezar a subir por el papel. Yo voy a tener, acá se los marco, en la manito acá el cursor les está mostrando, tiene una línea, esa línea se llama línea de siembra.
yo voy a sembrar un patrón, que un patrón es justamente algo que yo le conozco su peso molecular, conozco cuánto va a migrar en el papel. Voy a tener el eluyente que va a estar adentro del frasquito, voy a poner el papel adentro, lo voy a tapar, el eluyente va a empezar a trepar, va a empezar a subir por el papel y va a empezar a desplazar justamente lo que yo sembré en la liñita de siembra. Después, cuando eso migró, lo saco, lo pongo en una cuba con ácido sulfúrico, o lo rocío con un rociador con ácido sulfúrico y me va a revelar justamente dónde están las manchas. Fíjense que yo las manchas las dibujé acá. Esas manchas las dibujé y son las manchas que supuestamente me reveló el ácido sulfúrico. Entonces, fíjense, en verde puse los patrones. En negro puse la muestra sin hidrolizar. ¿Qué quiere decir hidrolizarla? Que lo que yo hice fue romper los enlaces glicosídicos. Eso quiere decir hidrolizar. Cuando yo hidrolizo algo, rompo los enlaces glicosídicos. Entonces, y acá puse la muestra hidrolizada. Es decir, puse una gotita de siembra con la muestra antes de hidrolizarla. Puse una gotita en la siembra con la muestra que ya estaba hidrolizada y puse los patrones. O sea, puse gotitas de los patrones. Cuando eso empieza a correr, corre y resulta ser, fíjense, el puntito negro, que es la muestra sin hidrolizar, corrió hasta acá arriba. Y tiene relación con este patrón que está acá, con el verde que está acá. Esta roja corrió hasta acá y tiene relación con esta verde. Esta roja corrió hasta acá y tiene relación con esta verde. Entonces, ¿qué información podemos sacar de la cromatografía en papel? Primero, la muestra por sí sola es una sola muestra, porque tengo un solo puntito. Lo estamos viendo acá. Hay una sola muestra, hay un solo puntito. Pero cuando yo hidrolizo la muestra, fíjense que tengo dos puntitos. O sea que probablemente esa muestra tiene dos hidratos de carbono. O sea que esa muestra probablemente sea un disacárido, que cuando yo le rompí el enlace glicosídico se separaron y migraron distintos. O sea que además podemos decir que esos componentes del disacárido no son el mismo. Porque si hubieran sido el mismo, este puntito rojo que está acá abajo estaría junto con el otro puntito. Y fíjense que cómo están esos puntitos, separados. Entonces tenemos un disacárido que está formado por dos monosacáridos, que esos dos monosacáridos entre sí no son iguales. Bien, entonces a partir de ahí estamos sacando información. Ahora la pregunta es, ¿estos disacáridos serán, estos monosacáridos serán, no sé, glucosa, serán, o sea, serán una aldosa o una cetosa? Bueno, la realidad es que no lo sabemos. Pregunta, no sé si alguno, porque esto por ahí nadie me lo está consultando, yo entiendo que están aprendiendo del tema, pero esto en técnicas de laboratorio da para hacer mucho. En la primera manchita, yo acá tengo dos. ¿Yo puedo asegurar, mirando solamente esto, que se trata de un disacárido? La realidad es que no, porque acá puede ser un polisacárido que tiene, o sea, un heteropolisacárido que tiene glucosa, fructosa, glucosa, fructosa, glucosa, fructosa, glucosa, fructosa. Tiene muchas, pero no es un disacárido. Entonces por eso se me generan dos manchas, porque todas las glucosas van para un lado y todas las fructosas van para otro. Entonces me va a generar dos manchas. ¿Cómo sé yo que se trata de un disacárido? Bueno, podría con el patrón decir, bueno, si el patrón tiene un peso molecular tal, el disacárido va a tener un peso molecular igual al patrón. Entonces, si el patrón resulta ser que tiene un peso molecular de, vamos a decir, 360, bien, ¿cuánto esperamos que tengan los monosacáridos? Bueno, si yo a 360 lo divido en dos, que sería lo de los dos monosacáridos, sería 180. O sea que cada monosacárido tendría que tener un peso molecular de 180. Acuérdense que mi jefe me pidió los pesos moleculares. Entonces, ¿hay posibilidad de que haya algún monosacárido que tenga un peso molecular de 180? Bueno, si nosotros miramos más atrás, puede ser que sea una hexosa. Bien, entonces, con eso, ¿qué es lo que estamos determinando? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que probablemente lo que tenemos acá es una hexosa y acá tenemos otra hexosa. ¿Entienden? O sea, probablemente tenemos eso. Para eso también tenemos los patrones que tenemos al costado.
Fíjense que acá el patrón me está diciendo si este patrón tiene un peso de 180, este también va a tener un peso de 180, si este tiene un peso de 180, este también tiene un peso de 180. Bien, o sea, con los patrones yo puedo obtener una idea del peso molecular. Bien, ahora vamos a suponer que queremos ir un poquito más allá. Bien, yo, por ejemplo, sé que mi disacárido, estamos diciendo que se trata de un disacárido, quiero saber si tiene unión, qué tipo de información puedo sacar de la unión, ¿bien? No sé, quiero saber si la unión era 1,4, si la unión era 1,1, si la unión era 1,2, si la unión era 1,6. O sea, ¿cómo hago para hacer eso? Bueno, lo que yo tendría que hacer es agarrar el disacárido. Ya sé que son piranosas. ¿Por qué? Porque son exosas. Entonces, digo, puedo tener esto que tengo acá, así, pero acá iría un signo de pregunta porque yo no sé si está de esta manera, o está los dos por arriba, o está uno por un lado u otro por el otro. Entonces, la cuestión es, tengo que hacer una metilación exhaustiva. Bien, entonces, para no seguir agobiándolos a ustedes, porque ya les tiré un montón de información entre la marcha de reconocimiento, la cromatografía en papel, la metilación exhaustiva, y los disacáridos y los polisacáridos y un montón de cosas más, yo voy a dejar planteado en este video una cosita que les voy a pedir que quiero que hagan. Les voy a pedir simplemente que representen una piranosa, una piranosa con otra piranosa, ¿bien? Y que le hagan la metilación exhaustiva, suponiendo que, no sé, puede ser que sean glucosas lo que tenemos ahí. ¿Bien? Entonces, quiero que a la glucosa, que le hagan la metilación exhaustiva a la glucosa, y yo a partir de eso que ustedes me envíen, les voy a mostrar cómo se determina, les voy a mandar una foto para que vean cómo se determina en qué posiciones se está dando la unión. ¿Por qué? Porque en la prueba yo les voy a pedir algo así y les voy a pedir que ustedes me indiquen con técnicas de laboratorio cómo harían para determinar si la unión era 1,4, 1,2, 1,6, 1,3, 2,2, 2,1, ¿entienden? Bueno, eso yo lo único que les dejo a ustedes de tarea y lo único que les pido es que me muestren la metilación exhaustiva, y recuerden que dije metilación exhaustiva para la glucosa. Bien, la metilación exhaustiva para la glucosa. Y después quiero que hagan la metilación exhaustiva para, y a ver, les voy a pedir, para la lactosa. Bien, lactosa, recuerden que es un disacárido. Esa es la única tarea que les voy a pedir. Cuando lo tengan, me mandan una foto, la comparten en el Classroom y a partir de ahí continuamos avanzando. Bien, esa va a ser la única tarea, chicos, para sexto, segundo y sexto primera en el laboratorio de orgánica. La única tarea que les voy a mandar es esa. Bien, que por favor hagan la metilación exhaustiva para la glucosa, o sea, para la glucopiranosa, puede ser alfa o beta, y van a hacer la metilación exhaustiva para el disacárido lactosa. Fíjense que la lactosa estaba dibujada en las diapositivas, entonces, o la buscan en internet, eso no hay problema. Pero hagan la metilación exhaustiva para la lactosa. Y nada más. Solo les pido eso. Y con esto vamos cerrando lo que sería el tema de hidratos de carbono. Nos queda después seguir practicando un poco más. Así que bueno, con esto cortamos. Si hay dudas, si hay consultas, saben que yo siempre estoy ahí con buena predisposición para poder darles una mano, ayudarlos. Bien. Los 3 videos que están, los voy a subir al Classroom, así que eso no hay problema. Y voy a además escribir la consigna, esto que les pedía. Armar la metilación exhaustiva para la glucosa y hacer la metilación exhaustiva para la lactosa. Lo publico en el Classroom también por las dudas para que quede por escrito y a nadie se le pase. Así que bueno, voy a